¿Qué tal, muchachos? Saludos a todos. El día de hoy estaremos tocando el tema de monopolio y cuáles son los efectos sociales, ¿no? Seguramente ya hemos escuchado en alguna ocasión esta palabra, ya tenemos una idea de en qué consiste esto del monopolio, o inclusive ya hemos tenido la oportunidad de ver casos en particular, ¿no? Entonces es preciso definir qué es un monopolio. Prácticamente es una falla de mercado en la cual pues prácticamente existe solamente un vendedor, algún producto o servicio, ¿no? En el cual pues tiene la posibilidad de acaparar el mercado y tiene el poder suficiente para influir directamente en el precio, ¿no? ¿Cuáles son las características del monopolio? Pues la principal, pues un único producto o vendedor. El vendedor hasta cierto punto puede influir sobre el precio y la cantidad de mercado, ¿no? Otra de las características es de que no existe un producto sustituto, es decir, nosotros como consumidores solamente tendríamos esa opción, no hay algo similar, otro producto parecido, el cual pudiésemos utilizar en vez de este producto, que a lo mejor va a estar cargado con un precio muy alto, ¿no? Otra de las características, y que es prácticamente una de las razones por las cuales se da esta falla, tiene que ver mucho con la intervención o las regulaciones que tiene el Estado, ¿no? En ocasiones las barreras de entrada llegan a ser muy grandes, ¿no? Los privilegios que puede otorgar el Estado son muy grandes, entonces se presta a que se den estos casos, ¿no? De empresas los cuales son dueños de los factores de producción, son empresas grandes, tienen una producción eficiente, entonces tienen esa posibilidad de acaparar el mercado, ¿no? Sin embargo, esto tiene un límite, finalmente. Sabemos la ley de la oferta y la demanda, en la cual pues prácticamente esa demanda por parte del consumidor pues tiene un límite finalmente, ¿no? El precio puede ser muy elevado, pero al final de cuentas el consumidor es el que va a tomar la decisión de cuál es el precio máximo que está dispuesto a pagar, y esto puede hacer que haya variaciones finalmente en el precio, ¿no? Entonces esa sería prácticamente la limitante del monopolio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos sociales? El hecho de que exista una sola empresa que produzca algún producto en particular, que puede ser un producto necesario tal vez o no, pero que al ser el único el precio va a estar muy elevado, quiere decir que eso va a repercutir finalmente en la economía de la población, ¿no? Entonces, ¿qué otras cuestiones? El hecho de no tener variantes o alternativas en cuanto a productos y servicios, pues también es un factor importante y que repercute mucho en la sociedad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las empresas grandes? Probablemente no es echarle la culpa directamente a las regulaciones gubernamentales. Se puede dar el caso de que es una empresa totalmente eficiente en sus métodos de producción, ¿no? Una producción a escala, etcétera. Sus costos son muy bajos, entonces acaparan totalmente el mercado por esa cuestión. Puede haber intento de competencia, pequeñas, medianas empresas, las cuales tratan de competir y finalmente no pueden,
¿no? Entonces terminan desapareciendo al final de cuentas, ¿no? Esto de los monopolios finalmente también tiene injerencia en el crecimiento económico. Entonces puede estancar hasta cierto punto el crecimiento económico. Es preciso que haya mayor inversión por parte de otras empresas, que haya más dinamismo en esta parte del mercado, que los consumidores tengamos mejores opciones, ¿no? Ahora, prácticamente la cuestión del precio, pues se da ese precio producto del monopolio que no tiene nada que ver con los precios de mercado, ¿no? Entonces, pues relativamente van a ser altos en relación al precio de mercado, que en primera instancia pues no sabemos cuál sería, ¿no? No hay más empresas que puedan hacer que esto de la oferta y la demanda se empiece a equilibrar, es decir, hay un fallo, hay una sola empresa, ¿okay? Otro de los problemas que se pueden derivar de toda esta cuestión del monopolio y la competencia desleal puede ser el dumping, ¿no? Esta palabra que significa o que tiene alusión al hecho de que una empresa empiece a utilizar de manera desleal una estrategia de precios, la cual consiste en que tenemos varios competidores, los cuales pues nos están causando problemas en la cuestión de la demanda de nuestros productos o servicio. Entonces lo que hacen estas empresas pues es bajar el precio, bajar sus precios por debajo del precio de mercado, a tal grado que pues esos competidores que a lo mejor no están en condiciones de bajar sus precios tengan que hacerlo por el hecho de la competencia y finalmente terminen desapareciendo por esta cuestión. Este tipo de prácticas no son legales, debe de haber una regulación por parte de los gobiernos de los diferentes países. En primera instancia, a lo mejor en este tipo de casos, la población sale beneficiada por el hecho de que, pues, en ese momento empezamos a pagar precios relativamente más bajos, pero finalmente una vez es prácticamente algo temporal en lo que la empresa grande finalmente saca del mercado a los competidores y nuevamente ellos se quedan como la única empresa que va a ofrecer ese producto o servicio. Entonces, finalmente, pues la principal afectación social pues tiene que ver con la economía de las familias, ¿no? Es importantísimo que tengamos esa oportunidad de decidir entre varios productos, servicios, el nivel de calidad, los precios, pero que finalmente sea el consumidor quien tome la decisión basándonos en las oportunidades u opciones que tenemos. Bueno, gracias.